Todo comenzó con un puñado de cabello arrancado y un silencio que jamás olvidaré. Mi esposo me sujetó con una fuerza brutal frente a sus propios padres, me llamó ladrona y me humilló delante de toda su familia. Pero mientras todos me miraban como si yo fuera la culpable, nadie imaginaba que el verdadero ladrón estaba de pie junto a la mesa, fingiendo ser una víctima. Esa misma noche descubrí un secreto escondido en una caja fuerte que cambiaría nuestras vidas para siempre, y comprendí que aquella agresión no había sido un arrebato de ira, sino el intento desesperado de ocultar una verdad mucho más oscura. Durante 7 años creí que mi matrimonio con Adrián Velasco era un refugio seguro. Cuando nos conocimos, él no era el empresario poderoso que aparecía en las revistas de negocios. Era un hombre encantador, atento y capaz de hacerme sentir la mujer más importante del mundo. Me prometía que construiríamos una vida basada en el respeto y la confianza, y yo le creí sin reservas. Poco a poco levantamos una empresa familiar que terminó convirtiéndose en una de las más exitosas de la ciudad. Aunque la mayoría pensaba que todo era mérito suyo, muy pocos sabían que yo había trabajado desde el primer día, renunciado incluso a mis propios sueños para ayudarlo a alcanzar los suyos. Con el paso de los años, Adrián cambió. El hombre cariñoso desapareció lentamente. Se volvió frío, distante y obsesionado con el dinero. Siempre tenía reuniones inesperadas, viajes de negocios de última hora y llamadas que respondía lejos de mí. Cada vez que intentaba preguntarle qué estaba pasando, sonreía con esa falsa tranquilidad que tanto odiaba. «Estás imaginando cosas, Clara. Trabajo para que no te falte nada». Yo quería creerle. Después de todo, ningún matrimonio era perfecto. Sin embargo, las pequeñas señales comenzaron a acumularse. Una noche encontré un recibo de una joyería exclusiva por un collar de diamantes que jamás había visto. Cuando le pregunté por él, respondió que era un regalo para un cliente importante. Otra tarde descubrí el perfume de una mujer impregnado en su saco. Él dijo que una compañera de trabajo lo había abrazado al despedirse. Siempre tenía una explicación preparada. Lo que más me inquietaba era el dinero. Nuestra cuenta conjunta, donde ingresaban las ganancias de la empresa, empezaba a mostrar movimientos extraños. Grandes cantidades desaparecían sin explicación. Adrián insistía en que eran inversiones confidenciales que aún no podía revelar. Yo acepté su respuesta durante meses, hasta aquella llamada del banco. Era un martes por la mañana cuando mi teléfono sonó. «Señora Clara Velasco». «Sí, soy yo. La contactamos para confirmar la transferencia de $100.000 realizada esta mañana desde su cuenta». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Debe haber un error. Yo no hice ninguna transferencia. La asesora guardó silencio unos segundos antes de responder. Tenemos registrada una autorización con su firma digital. Colgué inmediatamente. Abrí la aplicación bancaria. La transferencia aparecía perfectamente registrada. Y no era la única. Había varias operaciones similares realizadas durante los últimos 5 meses. Algunas eran de $20.000. Otras de 50.000, una incluso superaba los 200.000. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Corrí hasta el despacho de Adrián para revisar algunos documentos. No encontré nada. Todo estaba impecablemente organizado. Demasiado organizado. Esa misma tarde llamé discretamente a un antiguo amigo que trabajaba en seguridad informática. Le pedí que revisara el certificado digital utilizado para autorizar aquellas operaciones. 2 días después recibí su respuesta. «Clara, alguien clonó tu firma electrónica. ¿Quién puede hacer algo así?» Hubo un silencio incómodo. Solo alguien con acceso permanente a tus documentos personales. No necesitó decir su nombre. Yo ya lo sabía. Aún así, me negaba a creerlo. Necesitaba pruebas. Durante las semanas siguientes dejé de comportarme como una esposa preocupada y me convertí en una observadora silenciosa. Anotaba cada horario, cada viaje, cada llamada, cada gasto. Una tarde decidí seguirlo. Adrián condujo hasta una elegante torre residencial en el centro de la ciudad. Esperé dentro de mi automóvil. 15 minutos después apareció una mujer rubia, mucho más joven que yo. Vestía ropa de diseñador y caminaba como alguien acostumbrada al lujo. Adrián sonrió de una forma que hacía años no sonreía conmigo. La abrazó, la besó, después entraron juntos al edificio. Sentí que el mundo se rompía bajo mis pies. No lloré, saqué mi teléfono.
Tomé fotografías, grabé videos, esperé más de 2 horas. Cuando salieron, él llevaba varias bolsas de una exclusiva boutique de joyas. Ella reía mientras se probaba un reloj brillante. Seguí investigando durante varios días. Descubrí que la mujer se llamaba Valeria. No trabajaba. Vivía en un lujoso penthouse cuyo alquiler era pagado por una empresa vinculada a Adrián. También encontré registros de vuelos internacionales, hoteles 5 estrellas y compras de bolsos exclusivos. Todo coincidía exactamente con las transferencias desaparecidas de nuestra cuenta. Cada nueva prueba era un golpe directo al corazón. Pero también fortalecía mi determinación. Preparé una carpeta con estados bancarios, fotografías, capturas de pantalla y contratos. Pensaba entregársela a un abogado antes de enfrentar a Adrián. No imaginaba que él ya sospechaba de mí. 2 días después anunció un almuerzo familiar. Mis padres quieren reunirnos. Hace tiempo que no nos ven. Acepté. Quizá, pensé, era el momento perfecto para hablar delante de todos. La casa de sus padres estaba llena. Sus hermanos conversaban animadamente. Sus tíos brindaban. Su madre me recibió con una sonrisa forzada. Su padre apenas levantó la vista del periódico. Todo parecía normal, demasiado normal. Durante la comida Adrián se mostró sorprendentemente amable. Incluso tomó mi mano frente a todos. Por un instante pensé que quizá había decidido confesar. Qué equivocada estaba. Cuando terminaron de servir el postre, él golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas temblaron. Todos guardaron silencio. Adrián respiró profundamente y me señaló con el dedo. Hoy van a conocer la verdadera cara de mi esposa. Sentí un nudo en el estómago. Sacó una carpeta idéntica a la mía. La abrió lentamente. Dentro había documentos bancarios, contratos, copias de transferencias. Todo llevaba mi nombre. Clara lleva meses robándome dinero de la empresa. Los invitados comenzaron a murmurar. Negué con la cabeza. Eso es mentira. Él levantó unas hojas. Aquí están las pruebas. Miré los documentos. Mi firma aparecía en cada página. Pero aquellas firmas eran falsas. Intenté explicarlo. Han falsificado esos papeles. Adrián dio un paso hacia mí. Todavía vas a mentir. Respiré hondo. Saqué mi teléfono para mostrar las fotografías de Valeria. No tuve oportunidad. Él me arrebató el bolso de un tirón. Basta. Cuando intenté recuperarlo, me sujetó violentamente del cabello. El dolor fue insoportable. Sentí como mi cabeza se inclinaba hacia atrás mientras todos observaban inmóviles. Eres una ladrona, gritó con una furia que jamás le había visto. Busqué ayuda con la mirada. Su madre bajó los ojos. Su padre permaneció completamente inmóvil. Ninguno intervino. Nadie dijo una sola palabra. Logré liberarme con un fuerte empujón. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a llorar delante de ellos. Recogí mi bolso del suelo. Miré uno por uno a todos los presentes. No encontré compasión en ningún rostro. Solo miedo. Y ese miedo me hizo comprender que algunos ya conocían la verdad. Sin decir una palabra, di media vuelta y abandoné la casa. Mientras caminaba hacia mi automóvil, escuché el sonido de otro vehículo entrando por el portón. Al levantar la vista, reconocí inmediatamente a Valeria bajando del asiento del copiloto de un deportivo rojo. Sonreía como si aquella propiedad ya le perteneciera. En ese instante comprendí que todo había sido preparado. La humillación, las falsas pruebas, la reunión familiar, todo formaba parte de un plan para destruirme antes de que yo pudiera revelar la verdad. Pero Adrián había cometido un error que aún no sabía que lo llevaría a perder absolutamente todo. La puerta del hotel se cerró de golpe detrás de mí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Tenía en mis manos una memoria USB y una carpeta con documentos capaces de destruir el imperio de Adrián Velasco. Pero alguien ya sabía que yo los había encontrado. Lo descubrí cuando un mensaje apareció en la pantalla de mi teléfono: devuelve lo que sacaste de la caja fuerte. Si mañana sigues viva, considéralo un milagro. En ese instante comprendí que ya no luchaba únicamente contra mi esposo. Había personas mucho más poderosas protegiendo sus secretos. Después de abandonar la casa de sus padres, conduje durante horas sin un destino fijo. Mi mente repetía una y otra vez la escena de la humillación. Sentía el dolor en el cuero cabelludo cada vez que recordaba cómo Adrián me había tirado del cabello frente a toda su familia.
Sin embargo, había algo que no dejaba de atormentarme aún más, el extraño silencio de sus padres. Ninguno había intentado detenerlo. No era miedo, era como si ya supieran que aquello iba a ocurrir. Esa noche recordé una conversación de meses atrás. Adrián había llegado muy tarde y, creyendo que yo dormía, escondió una pequeña llave detrás de un antiguo cuadro en su despacho. Nunca imaginó que yo lo observaba entreabriendo los ojos. En aquel momento no le di importancia, pero ahora aquella imagen regresó a mi memoria con absoluta claridad. Esperé hasta pasada la medianoche. Sabía que Adrián estaría celebrando con Valeria después de haber conseguido que toda su familia creyera que yo era una delincuente. Entré silenciosamente a la mansión utilizando una copia de las llaves que aún conservaba. La casa permanecía completamente oscura. Solo el sonido del reloj antiguo rompía el silencio. Subí al despacho. Mis manos temblaban mientras retiraba el cuadro. Allí seguía la pequeña llave. Respiré profundamente. Frente a la biblioteca encontré una caja fuerte perfectamente camuflada. Introduje la llave, luego el código. Tardé varios minutos en descubrirlo porque Adrián siempre utilizaba fechas importantes. Finalmente probé el día exacto en que fundamos la empresa. La puerta metálica se abrió lentamente. Dentro no había dinero. Había algo mucho peor. Decenas de carpetas clasificadas por nombres. Empresas, cuentas bancarias, pasaportes, contratos. Además encontré un sobre marcado únicamente con una palabra. Clara. Mi cuerpo se estremeció. Abrí el sobre. Dentro había documentos preparados para incriminarme por fraude fiscal, lavado de dinero y robo corporativo. Todo estaba listo. Solo faltaba entregarlo a las autoridades. Adrián había construido un plan perfecto para convertirme en la única responsable de todos sus delitos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces escuché pasos acercándose al despacho. Cerré rápidamente la caja fuerte. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Mi respiración se detuvo, pero quien apareció no fue Adrián. Era Ernesto, su padre. El hombre permaneció inmóvil durante unos segundos observándome. No parecía sorprendido. Al contrario, era como si hubiera esperado aquel momento durante mucho tiempo. Sabía que tarde o temprano encontrarías todo esto, dijo con voz cansada. No respondí, solo sujeté con fuerza la carpeta. Ernesto levantó lentamente ambas manos. No he venido a detenerte. Lo miré con desconfianza. Entonces, ¿por qué nunca hizo nada cuando su hijo me destruyó delante de todos? El anciano cerró los ojos unos instantes. Parecía cargar un peso enorme. Porque durante años pensé que aún podía salvarlo. Salimos al jardín para hablar lejos de las cámaras. Lo que me contó cambió por completo mi manera de entender a la familia Velasco. Adrián no había comenzado a robar recientemente. Llevaba más de 6 años desviando millones utilizando empresas fantasma. Falsificaba contratos, movía dinero entre cuentas internacionales, compraba propiedades a nombre de terceros. Después utilizaba identidades falsas para justificar cada movimiento. Yo jamás había sospechado nada porque confiaba plenamente en él. Ernesto confesó que descubrió las primeras irregularidades 2 años atrás. Intentó denunciarlo, pero Adrián lo chantajeó. Amenazó con revelar un antiguo secreto familiar que destruiría el apellido Velasco para siempre. Desde entonces vivían atrapados por el miedo. Tu suegra contrató detectives hace meses, continuó Ernesto. Sentí que el mundo volvía a detenerse. Mi suegra, él asintió lentamente. Ella tampoco confía en Adrián desde hace mucho tiempo. Mientras hablábamos, ninguno de los dos notó que un automóvil negro permanecía estacionado frente a la propiedad. Dentro del vehículo alguien fotografiaba cada uno de nuestros movimientos. Era Valeria, pero ella no estaba sola. En el asiento del conductor había un hombre desconocido. Un hombre que jamás había visto. Cuando regresé al hotel revisé cuidadosamente todo el contenido de la caja. Encontré una pequeña memoria USB escondida dentro de un compartimiento secreto. La conecté inmediatamente a mi computadora. Lo primero que apareció fueron grabaciones de las cámaras privadas del despacho. Decenas de videos perfectamente ordenados por fechas. En uno de ellos Adrián hablaba con su contador. Si algún día esto sale mal, toda la responsabilidad caerá sobre Clara. Las firmas falsas ya están listas. Mi respiración se aceleró. En otro vídeo aparecía entregándole las llaves del penthouse a Valeria.
Todo esto lo paga mi esposa sin saberlo. Valeria reía mientras lo abrazaba. Cada grabación era una prueba irrefutable. Había conversaciones sobre cuentas ocultas, pagos ilegales, sobornos, empresas inexistentes, y nombres de personas muy importantes involucradas en la operación. Comprendí entonces que Adrián no actuaba solo. Era parte de una red mucho más grande. Decidí copiar inmediatamente todos los archivos. Justo cuando la barra de progreso llegaba al 90%. Toda la electricidad del hotel desapareció. La habitación quedó completamente a oscuras. Mi computadora se apagó. Escuché 3 golpes secos en la puerta. Permanecí inmóvil. Nadie habló. Después llegaron otros 3 golpes. Más fuertes. Tomé el teléfono. Un mensaje apareció desde un número desconocido. Sabemos que tienes la memoria. Entréganosla y olvidarás que existimos. El miedo me paralizó. Me acerqué lentamente a la mirilla. No había nadie. Respiré con alivio. Pero apenas me di la vuelta escuché un ruido detrás de mí. La puerta del balcón estaba abierta. Las cortinas se movían por el viento. Alguien ya estaba dentro de la habitación. Una sombra apareció junto al escritorio. Corrí hacia la salida mientras el desconocido intentaba alcanzarme. Los dos atravesamos el pasillo del hotel. Los huéspedes gritaban confundidos. El hombre llevaba una gorra negra que ocultaba parcialmente su rostro. Bajó las escaleras de emergencia y desapareció antes de que llegara el personal de seguridad. Pensé que todo había terminado. Hasta que vi un objeto en el suelo. Era una credencial. La recogí. Mi sorpresa fue absoluta. Pertenecía a un detective privado. En la tarjeta aparecía una fotografía borrosa y un nombre, Samuel Ortega. Pero lo que realmente me dejó sin aliento era el nombre del cliente que figuraba en el reverso del documento. Contratante, Elena Velasco, mi suegra, la misma mujer que permaneció en silencio mientras Adrián me humillaba. ¿Por qué contrataría detectives para seguir a su propio hijo? ¿Por qué nunca me dijo la verdad? Mientras observaba aquella credencial, sonó nuevamente mi teléfono. Esta vez era un número oculto. Respondí sin decir una palabra. Del otro lado solo escuché una respiración lenta. Después una voz masculina susurró algo que hizo que la sangre se congelara en mis venas. No confíes en Ernesto, él tampoco te ha contado toda la verdad. La llamada se cortó de inmediato. Me quedé inmóvil sosteniendo la credencial con una mano y la memoria USB con la otra. Cada respuesta que encontraba abría 2 nuevos misterios. Y, por primera vez desde que todo había comenzado, comprendí que el enemigo más peligroso quizá no era Adrián, sino alguien que llevaba años escondido entre su propia familia. El salón estalló en aplausos cuando Adrián levantó su copa para celebrar el mayor contrato de su carrera. Nadie sospechaba que, en menos de 10 minutos, aquellas mismas personas correrían hacia la salida mientras la policía rodeaba el edificio. Yo permanecía de pie junto a la entrada con una memoria USB en el bolso y una sola oportunidad para revelar la verdad. Pero había un detalle que aún desconocía: el último golpe no vendría de mí, sino de alguien de la propia familia Velasco. Habían pasado casi 3 semanas desde la noche en que escapé del hotel con las pruebas. Durante ese tiempo apenas dormí. Cambié de teléfono, me hospedé en distintos lugares y mantuve contacto únicamente con un abogado especializado en delitos financieros y con las autoridades que investigaban el caso. Cada documento era revisado cuidadosamente antes de incorporarlo al expediente. La memoria USB contenía información suficiente para demostrar que Adrián había utilizado empresas fantasma durante años. Sin embargo, también aparecían nombres de empresarios, contadores y abogados que habían colaborado con él. Las autoridades me pidieron absoluta discreción. Mientras tanto, Adrián continuaba actuando como si nada hubiera ocurrido. En entrevistas aseguraba que su empresa atravesaba el mejor momento de su historia. Incluso anunció una gran gala para presentar un ambicioso proyecto internacional. Las revistas de negocios hablaban de él como un ejemplo de éxito. Nadie imaginaba que su imperio ya estaba siendo investigado. 2 días antes del evento recibí una llamada inesperada. Era Elena, mi suegra. Su voz sonaba cansada. Necesito verte. Acepté reunirme con ella en una pequeña cafetería lejos del centro. Cuando llegó parecía haber envejecido 10 años. Se sentó frente a mí y, antes de pronunciar una sola palabra, dejó un sobre la mesa. Perdóname. La miré sin comprender. Ella comenzó a llorar.
El día que Adrián te humilló debí detenerlo. Quise hacerlo, pero tuve miedo. Dentro del sobre encontré varias fotografías antiguas, copias de transferencias bancarias y un pequeño cuaderno escrito a mano. ¿Qué es todo esto? Elena respiró profundamente. Mi diario. Durante años escribió cada irregularidad que observaba en la empresa. Fechas, cantidades, nombres, conversaciones, todo estaba cuidadosamente anotado. Contraté detectives porque sabía que mi hijo estaba destruyendo la vida de muchas personas. Nunca imaginé que también preparaba una trampa contra ti. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez veía a una madre derrotada por las decisiones de su propio hijo. ¿Por qué no habló antes? Bajó la mirada. Porque siempre creí que cambiaría. Guardé silencio. Ya no tenía sentido buscar culpables entre quienes también habían vivido bajo el miedo. El día de la gala llegó. El hotel donde se celebraba el evento estaba completamente iluminado. Decenas de periodistas esperaban la llegada de empresarios e inversionistas. Adrián apareció vestido con un elegante traje negro. Caminaba sonriendo junto a Valeria, quien llevaba un brillante vestido dorado. Las cámaras no dejaban de fotografiarlos. Para todos eran la pareja perfecta. Yo observaba desde el fondo del salón. Mi abogado permanecía cerca. También había varios agentes vestidos de civil mezclados entre los invitados. Todo estaba preparado. Adrián subió al escenario. Esta noche celebramos el inicio de una nueva etapa para nuestra compañía. Los asistentes comenzaron a aplaudir. Habló durante varios minutos sobre crecimiento, confianza y liderazgo. Cada palabra sonaba irónica después de todo lo que había descubierto. Cuando terminó su discurso, levantó la copa para brindar. Entonces caminé lentamente hacia el escenario. Los murmullos comenzaron. Inmediatamente, Valeria abrió los ojos con sorpresa. Adrián quedó completamente inmóvil. ¿Qué haces aquí?, preguntó intentando mantener la calma. Tomé el micrófono. He venido a contar una historia que todos deberían conocer. Intentó acercarse. 2 agentes discretamente bloquearon su camino. Con ayuda del equipo técnico conecté la memoria USB al sistema de proyección. La primera imagen apareció en la enorme pantalla. Era Adrián dentro de su despacho. Su propia voz llenó el salón. Las firmas falsas ya están listas. Si algo sale mal, Clara cargará con toda la culpa. El silencio fue absoluto. Después apareció otro vídeo. Adrián entregando joyas a Valeria. Todo esto está pagado con dinero que mi esposa jamás volverá a ver. Valeria perdió el color del rostro. Los periodistas comenzaron a grabar desesperadamente. Las siguientes grabaciones mostraban reuniones secretas, contratos falsificados, transferencias ilegales, conversaciones sobre lavado de dinero. Cada nuevo vídeo destruía una parte de la imagen perfecta que Adrián había construido durante años. Los inversionistas comenzaron a levantarse de sus mesas. Algunos revisaban nerviosamente sus teléfonos. Otros abandonaban el salón sin decir una palabra. Adrián intentó desconectar las pantallas. No pudo. Las autoridades ya controlaban la sala técnica. En ese momento entraron varios agentes uniformados. El oficial principal mostró una orden judicial. Adrián Velasco queda detenido por los presuntos delitos de fraude, falsificación documental, lavado de activos, apropiación indebida y asociación ilícita. El salón entero quedó paralizado. Adrián dio un paso hacia atrás. Miró desesperadamente a Valeria. Ella evitó cruzar la mirada con él. Los agentes comenzaron a colocarle las esposas. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Elena caminó lentamente hasta el escenario. Pidió el micrófono. Las lágrimas corrían por su rostro. Soy la madre de Adrián, y durante demasiado tiempo guardé silencio. Nadie emitió un sonido. Hoy quiero pedir perdón públicamente a Clara. Se volvió hacia mí. Fuiste víctima de mi hijo y también de mi cobardía. Después sacó otro sobre. Aquí están las últimas pruebas. Eran documentos originales que confirmaban cómo Adrián había ocultado propiedades y cuentas bancarias en el extranjero. Los investigadores los recibieron inmediatamente. Ernesto también subió al escenario. Con voz firme declaró que colaboraría plenamente con la justicia. Aquella misma noche varios socios de Adrián rompieron sus contratos. Las cuentas principales de la empresa fueron congeladas. Las oficinas quedaron bajo administración judicial.
Los titulares del día siguiente hablaban de la caída de uno de los empresarios más admirados del país. Valeria intentó abandonar la ciudad pocas horas después. Sin embargo, fue localizada para declarar como testigo dentro de la investigación. Con el paso de los meses, el proceso judicial confirmó lo que las pruebas ya demostraban. Las firmas habían sido falsificadas. Las transferencias salieron de cuentas controladas por Adrián. Los bienes adquiridos para Valeria provenían del patrimonio compartido del matrimonio. Finalmente, el tribunal reconoció mi inocencia absoluta. Recuperé el dinero que legalmente me pertenecía y recibí una indemnización por los daños sufridos. Pero la mayor recompensa no fue económica. Fue recuperar mi dignidad. Tiempo después vendí la antigua mansión donde comenzaron tantas mentiras. Con ese dinero abrí una fundación dedicada a apoyar a mujeres víctimas de violencia económica y abuso dentro del matrimonio. Cada historia que escuchaba me recordaba que el silencio solo fortalece a quien hace daño. Una mañana, casi un año después del juicio, recibí una carta. Enviada desde la prisión. Era de Adrián. La abrí con calma. Solo contenía una frase escrita con su propia letra. Lo perdí todo el día que dejé de respetarte. Doblé la hoja lentamente. No sentí odio. Tampoco alegría. Solo la tranquilidad de saber que la verdad había llegado, aunque tardara. Caminé hasta un parque cercano y dejé que el viento se llevara aquella carta. Mientras observaba cómo desaparecía entre los árboles, comprendí que la verdadera victoria nunca consistió en ver caer a Adrián. Consistió en levantarme después de la peor humillación de mi vida, demostrar la verdad con valentía y descubrir que ninguna mentira, por poderosa que parezca, puede permanecer oculta para siempre.